¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la lección de métodos de estudio bíblico en el tema de poder profundizar en la palabra del Señor de forma profética. Estamos viendo lo que es la metodología profética aplicada a la Biblia y de esa manera analizamos en un video anterior lo que era correspondiente al libro de Jonás. Jonás con 4 capítulos, la verdad no fue tan complicado, pero habrá otras expresiones proféticas de análisis que probablemente se tomen un poco más de tiempo del que tomamos en el video anterior. El día de hoy vamos a analizar en Números capítulo número 22, en el versículo 1 en adelante, y trataremos de ver cuál fue la manifestación profética de lo que aparecen ahí en la palabra del Señor. ¿Cuál es el contexto y el corazón en carácter y en temperamento de Dios? Esa es la principal tarea a poder extraer de delante de las escrituras y de la presencia de nuestro Dios, entendiendo que la finalidad en el entendido de esta metodología en particular es conocer a Dios y entender su temperamento y carácter con características específicas. Bueno, vamos a hacer una oración y con esto comenzamos la lección o el segundo video de la lección número 8 de la materia Métodos de Estudio Bíblico. Vamos a orar. Dios, en nombre de Cristo Jesús, eres bueno. Gracias porque nos das otra oportunidad para abrir tu palabra y nuevamente deseas revelarnos tu corazón y tus pensamientos. Que esto suceda así, Dios. Me pongo delante de ti como un siervo inútil, Señor, y en ese sentido pidiéndote que tú seas el único que manifieste tu verdad y tu palabra. Mengua mi carne, mengua mi pensamiento y mi voluntad para que, sujetas a la obediencia a ti, a Jesucristo y al Espíritu Santo, se pueda expresar de forma fidedigna la veracidad de tu palabra y la intención, descubriendo o redescubriendo lo que es tu carácter y tu temperamento, Dios. Te necesitamos. A ti acudimos y de ti estamos aprendiendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Números 22 nos va a presentar a un personaje profético, pero también a una profecía como tal. Y vamos a intentar también analizar si verdaderamente podemos entender lo que es el carácter y el temperamento de Dios a lo largo de aplicar las 10 fases o las 10 formas de uso, las 10 interrogantes o las 10 metodologías dentro de la metodología profética en el análisis de la palabra de Dios. ¿Cuál era la primera? Las voy a recordar nada más rápidamente. Ubicarnos en el entorno del profeta. Número 2, sacar los temas principales. Número 3, descripción de la personalidad del mensajero. Número 4, generar cronología del pasaje. Número 5, aplicarle también y enfocarnos en las características del destinatario. Número 6, ¿cuáles son los propósitos que Dios tuvo para enviar a ese mensajero y dar ese mensaje? Número 7, eh, tratar de separar y trabajar exclusivamente con lo que es el mensaje profético, lo que Dios sí está diciendo, no lo que piensa el hombre ni tampoco lo que piensa los demás de Dios. O Dios solamente describir en el número 7 lo que es referente al mensaje profético. Número 8, comparar pasajes similares, es decir, generar paralelismos en la palabra del Señor con otros pasajes que refieran este evento profético o a este profeta en particular que da el mensaje profético. Número 9, hacer la clasificación del contenido hacia lo que es el tema profético, hacia lo que es la enseñanza y hacia lo que es si ya se cumplió o no se cumplió la profecía dada. Y número 10, sacar tus conclusiones y aplicaciones personales. Números 22 nos va a presentar a un profeta que es mencionado en muchos otros pasajes con respecto a lo que él hace. Pero trataremos de ver entonces cuál fue la finalidad de haber usado a este profeta y cuál es la expresión completa y llana, tácita de Dios en su descripción de carácter y temperamento. Dice la palabra del Señor que después, Números capítulo número 22, después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Hemos de entender que Números está siendo un principio
de los hechos, de las narrativas en hechos del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida y a poseer la tierra prometida. Dice entonces, capítulo número 22, versículo 2, que Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos y por ende tuvo mucho miedo a causa del pueblo, porque eran muchos. Moab tuvo miedo ante los israelitas. Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Envió mensajeros, y aquí es donde empieza la interacción de este evento profético, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, y le dijo: mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven, ahora te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Hasta ahí. Primero vamos a mencionar, ya apareció el personaje del cual pues prácticamente se rige todo este tema profético, y es Balaam. Balaam era un profeta, de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante de una manera expresada como tal. Pero me detengo en este versículo porque pues tenemos que analizar cuál es el significado de Balaam, y Balaam significa no propio, no perteneciente a la gente, no perteneciente al pueblo, no perteneciente a las personas. Eso significa Balaam. ¿Hijo de quién? Hijo de Beor. Beor significa quemazón. Eso es lo que significan sus nombres. A lo mejor no nos dirá mucho, veremos si verdaderamente nos dice mucho o no con respecto al suceso profético que hemos de analizar, específicamente en el libro de Números. Entonces Balaam recibe de alguna manera la invitación. Te ruego, dice literalmente el rey de Moab, Balac, maldíceme este pueblo. Y fueron los ancianos de Moab en el versículo 7 y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Dádivas de adivinación habla pues, obviamente del pago que se daba a los profetas para que promulgaran alguna situación en bendición, o en este caso Balac, que quería que se fuera maldito el pueblo de Israel. Y les dijo: reposad aquí esta noche. ¿Quién les dijo? Balaam. Reposad aquí esta noche y yo os traeré palabras. Según Jehová lo que me diga. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Aparentemente todo empieza, por lo menos de parte del profeta, bien. Vienen unas personas, en este caso Balaam, motivadas por todo el pueblo de Moab, para que maldiga al pueblo de Israel. Pero entonces Balaam se detiene y dice: bueno, como buen profeta, probablemente dice: déjame traer palabra de lo que diga Jehová. Versículo 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Bueno, pues ahora maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Algo que nos empieza a denotar, generando un poquito ya de correspondencia inmediata, de ver el entorno, de ver quién es Balaam, de ver todo lo que está pasando. Las palabras de estos pasajes nos empiezan a denotar que Balaam no era parte del pueblo de Dios. Este es muy importante a mencionarlo. Balaam no era parte del pueblo de Dios, y por ende pudiésemos estar hablando de un profeta gentil, de un profeta que no era parte del pueblo, mas sin embargo Dios hablaba con él y por alguna razón se comunicaba con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, y entonces tenía este tipo de situación profética. Es importante empezarlo a mencionar así porque es parte del entorno de este pasaje. Parte del entorno también de este pasaje tiene mucho que ver con los capítulos anteriores, como siempre lo digo, antes del 22 es el 21.
Entonces, cuando uno analiza que Dios ya le estaba dando victorias al pueblo de Israel y que los demás pueblos estaban temiendo por ser erradicados, por ser barridos sobre la faz de la tierra, ya que Dios estaba en preeminencia mostrando su favor hacia la vida del pueblo de Israel, entonces los moabitas, y en este caso Balac como rey de Moab, empieza a temer de él y entonces quiere fraguar un plan para menguarlos y destruirlos por completo. Es entonces cuando Balaam se entera de este pueblo. Aparentemente no sabía nada del pueblo de Israel, no había salido, no sabía nada de que habían salido de Egipto, no sabía nada absolutamente Balaam hasta que este suceso pasa delante de sus ojos. Y Dios mismo le tiene que explicar, oye, no lo maldigas, este pueblo es bendito. Y versículo número 12 es importante a mencionar porque más adelante parecería que van a aparecer incongruencias con respecto a lo que Dios le dice a Balaam. Pero vamos a ver si esas incongruencias son más bien de otro tipo de situaciones que se dan con el uso del texto o si Dios verdaderamente cambia de parecer de la noche a la mañana. Vamos a ver. Versículo 22:12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, primera instrucción, no maldigas al pueblo, segunda instrucción. No vayas, no maldigas. Balaam se levanta por la mañana y dice a los príncipes de Balac, volveos a estas tierras porque no me quiere Dios dejar ir con vosotros. Esta apreciación nos va a dejar también nos va a connotar el corazón de Balaam. Es como el padre con el hijo, cuando el hijo le pide al papá permiso para ir a la fiesta y el papá le dice, no vas a la fiesta. Y entonces sale el hijo regañado y dice, ay, no me quiere dejar ir con ustedes. Denotando que el problema es quién, Dios. Yo sí quiero ir, Dios no me quiere dejar ir. Entonces, Balaam, a través de esta manera de presentar la respuesta de Dios, nos empieza a denotar también características del profeta. El profeta sí quería ir con los moabitas para cumplir, obviamente, lo que le estaba diciendo Balaam. Y digo Balac, y no necesariamente por maldecir el pueblo de Israel, sino porque atrasito en este versículo número 13, entendemos que venían con dádivas de adivinación. Entonces, fíjate lo interesante. Volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Esa es la expresión del corazón de Balaam. Y ya empieza de alguna manera a encaminarse todo lo que aprenderemos sobre él simplemente en este relato. Los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Balac envió una y otra vez, aún otra vez más príncipes y más honorables que los otros. ¿Qué quiere decir de esta honorabilidad? Que aparte de que eran más honorables en representatividad de liderazgo y de autoridad, también iban con más, obviamente más dinerito, más dádivas de adivinación o más jugosas dádivas de adivinación delante de Balaam. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, y aquí está la clave de lo que te estoy diciendo, te honraré mucho. Y no solo eso, sino haré todo lo que me digas. Ven pues te ruego, maldíceme a este pueblo. Balaam, exponiendo su corazón de desobediencia en el sentido interno, todavía no había ido con ellos ni maldecido a Dios, pero mostrando verdaderamente su intención hacia el dinero, hacia la honra, hacia verdaderamente ser reconocido y tener ese dinerito que le estaban dando, que no era dinerito, era dinerote, ¿no? Pero bueno, Balaam le responde y dice a los siervos de Balaam, aunque Balac me diese una casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa ni chica ni grande. Aquí Balac presenta una frase que pudiese contradecir todo lo que ya te expresé con respecto a Balac, de que sí está interesado en el dinero. Pero nuevamente trataremos de ver todo lo que el pasaje sí nos dice. Balac de dientes para afuera dice lo que un profeta debe de hacer. No se puede traspasar la palabra de Jehová, aún incluso hacer cosas ni chica ni grande, porque presente en casa llena de plata o de oro. Es decir, no me está interesando eso, no puedo traspasar. Pero, y aquí es el pero grande en el versículo 19, Balaam le dice, te ruego por tanto, entonces quédate tantito aquí, a ver si convenzo casi casi a Dios, ¿no?
¿Y por qué digo a ver si convenzo? Porque pues, Dios ya había dado la instrucción. Y en ese sentido dice, reposa aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Dios ya había hablado con él. Esto es muy importante a entenderlo también y es otro de los principios que vamos a extraer que recordando en la lección anterior con respecto a Jonás se me olvidó mencionarte y ahorita lo mencionaré después de que veamos esta situación de Balaam. Os ruego por tanto entonces quédate, vamos a ver si Dios me dice algo diferente porque pues sí me está interesando eso del honor y eso de que hagas lo que yo quiera, sí me está interesando eso de honrarme mucho, ¿no? Diría Balaam en su corazón. Vino a Dios Balaam de noche y le dijo, es importante, también voy a mencionarlo rápido, Balaam responde en el versículo número... ok, lo estaba buscando aquí, perdón. Reposad aquí esta noche, versículo 8, y yo os traeré palabras según Jehová, y os hablaré. Así los príncipes se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y dijo, algo que es interesante, si somos francos a la lectura, es que en el versículo 8 no se lee, ni en el 9 se lee que Balaam haya venido de noche. Esta expresión de noche que sí aparece en el versículo número 20, es completamente distante a cómo se presenta literalmente Dios a Balaam. Esta noche es la noche que presenta la adversidad, presenta literalmente lo torcido, lo que tiene que ver con la lejanía de la luz. Entonces, podemos entender, y ahorita lo vamos a ver, que esto es muy importante, márcalo ahí en tu mente y en tu corazón, números 22-20. Viene la segunda vez, la Biblia sí dice que viene de noche. Esto es muy importante. Y le dijo, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó todavía más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna del ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y se enojó Balaam y golpeó al asna con un palo. Jehová es entonces cuando abre la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, bueno fuera que tuviera espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me has visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, pues no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. El ángel de Jehová dice a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto a la frontera de Arnón, que es el límite de su territorio. Me voy a detener ahí en el versículo 36. ¿Qué es importante entonces a mencionar de lo que estamos viendo? Parecería una gran incongruencia estos dos pasajes, o todos estos pasajes.
Por un lado, Dios le da dos instrucciones a Balaam. Primera instrucción, no vayas con ellos. Segunda instrucción, no maldigas al pueblo. Tácito, se acabó. Balaam aparentemente lo entiende y dice, no puedo ir contigo. Viene la segunda intención con más honra, con más dinero, con más situación ahí presionando a Balaam, y Balaam dice, bueno, déjame ver si me dicen algo distinto. Y aparentemente Dios cambia de opinión y le dice, está bien, ve con ellos, pero haz todo lo que yo te diga. Desde el mismo principio, esto lo estoy diciendo, versículo número 19 y 20. Dice entonces, versículo 20, levántate, si vinieran a llevarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Esta expresión también, si vinieran a llamarte hombres, parecería que está mal escrita. ¿Por qué? Porque ya lo habían venido a llamar. Dios más bien probablemente pudo haber contestado, si somos más francos a los verbos y a las expresiones en tiempo verbal, es, ya que vinieron estos hombres, levántate y ve con ellos. Pero dice si vinieren. Entonces presupondría entonces de un Dios que no conoce las circunstancias, que no conoce las cosas. No sé si me explico. Por otro lado, es bastante interesante presentar que él, en esa segunda intención, Dios aparentemente está diciendo, levántate y ve con ellos. Pero cuando se levanta y va con ellos, es cuando entonces aparece el ángel de Jehová y entonces le reprende a él porque estaba muy enojado. Dice, el furor de Dios se encendió porque él iba. Y entonces, este pasaje es muy incongruente. ¿Me dices que vaya y te enojas? Entonces, pues ¿de qué se trata? El ángel de Jehová se pone como adversario suyo. Él iba montando su asna y con él dos mozos suyos. Cuando verdaderamente el ángel de Jehová ya habla con Balaam, literalmente el ángel de Jehová le dice, ¿por qué has herido a tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte. Y este hebreo de contrarrestarte nos ha de decir cosas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque literalmente tiene que ver con como oponente, como adversario. Yo he salido a ti como adversario para minimizarte, para que no hagas lo que estás planeando hacer. Entonces, ya se había ganado incluso a Dios como adversario, o por lo menos al ángel de Jehová, por haber obedecido a Dios. No hay lógica en el pasaje, tenemos que ser francos. La instrucción fue, según la segunda instrucción, ve con ellos y haz lo que yo te diga. Y parece corroborarse, ¿por qué? Porque después entonces de que habla con el ángel de Jehová, el ángel de Jehová en el versículo 35 le dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí claramente es evidenciar el pasaje en su contexto, en el versículo 19. Primero Dios habla y luego vuelve a hablar. Aquí lo interesante, fíjate lo importante de aprender entonces en un contexto general la profecía bíblica. Si regresamos a entender a Jonás, por eso no te había descubierto cerrar todavía bien pleno el carácter de Dios. A lo mejor faltaron características y por eso me las guardé en este momento. Si entendemos bien el concepto de Jonás, entre el capítulo número 1 de Jonás y el capítulo número 3 existe un periodo en el que Dios ya no habla. Dios simplemente espera que se le obedezca. Y después, obviamente, de todo el proceso del capítulo 2 de Jonás, en donde está este gran pez y es tragado Jonás, y ahí es donde se arrepiente, ahí es donde después de todo ese proceso, ¿no? Imagínate cronológicamente como lo hablamos con Jonás. Desobedece, se va, quiere ir a Tarsi, llega a Jope, toma el barco, la tempestad, cae del barco, lo come la ballena. Y después de estar tragado, capítulo número 2,
habla las situaciones de súplica y de arrepentimiento y todo esto, y es entonces cuando se arrepiente y entonces lo vomita la ballena. Después de todo ese proceso, pero que tiene que ver con el arrepentimiento, es entonces cuando Dios vuelve a hablar. Esto es muy importante, hijo de Dios, te lo digo, estudiante. Tú no puedes estar esperando que Dios te hable algo adicional o incluso cambie de parecer si no has cumplido la primera instrucción de Dios. Yo siempre lo digo así, proféticamente hablando, según los contextos de los pasajes, y aquí lo veremos claramente, Dios tiene un proceso de trabajo con sus hijos. Y sobre todo en el tema del habla, si tú no obedeces lo que Dios te dijo en un punto, no te va a dar una nueva instrucción. Y mucho menos, vamos a ser francos, te va a corroborar la primera. Dios habla y cuando lo habla tan claro que está esperando que lo obedezcas. Punto. Y esto le sucede a Jonás. Tanto que entonces, entre el capítulo número 1 y el capítulo número 3, todo lo que sucedió, se vuelve a repetir los primeros versículos. Y Jehová habló a Jonás y le dijo las mismas instrucciones, le recordó su instrucción. No se la aclaró, se la volvió a recordar nada más. Lo mismo entonces podemos esperar de un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, en esa correspondencia de carácter y de propósito. Ya Dios había hablado con Balaam en el versículo número 8, 9. Y entonces hasta ese momento, después de dar su instrucción, pareciera que no quedó claro y la quiere manipular Balaam. Y ahí es cuando entonces Dios permite que otra voz profética escuche. Y muy probablemente una voz profética que está alentando su corazón perverso, como lo dice el ángel de Jehová, porque tu camino es perverso delante de mí, delante de Dios. Entonces, ¿a quién caramba se escuchó Balaam en la segunda intención? En el versículo 19 y 20, ¿a quién consulta, a quién escucha? Y literalmente, por lo que entendemos de todo este principio, aunque esté diciendo la palabra Dios, literalmente el hebreo, entendamos que esta palabra Dios también se usa para referir, y ahorita te expreso, es Elohim, para esos dioses en plural. Entonces, probablemente Dios, el Dios al que está consultando ya en la segunda intención, no es el mismo Dios, porque Dios, el verdadero, ya habló y dio una instrucción. No vayas, no maldigas. Punto y tácito. Entonces, otras expresiones bíblicas en correspondencia al tema de Balaam pudiese ser que consultó a un espíritu familiar o a un demonio. Y ese demonio fue el que habló con él y entonces se presenta y le dice, vete, no te preocupes, pero hazlo todo lo que yo te diga. Muy probablemente entendiendo que si volviese a consultar a ese demonio, entonces le diría, está bien, maldícemelo, maldíceme al pueblo de Israel, porque el demonio está en contra de los planes de Dios. De ahí entonces que el furor de Dios se enciende y dice, ey, ¿qué está pasando? Yo ya di una instrucción y tiene que enviar una represión completa, así como lo hizo en el caso con el profeta Jonás. Hay desobediencia, te mando un castigo, punto, una represión. Y en este caso era tan fuertemente la situación que dentro de todo el testimonio hasta Dios hace hablar una mula para que Balaam entienda verdaderamente que Dios es el que se está oponiendo a que vaya para allá. En ese sentido, Balaam entonces dice, creo que ya no entendí, pero Dios se lo aclara en el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, versículo número 31, no, en el 32. ¿Por qué has herido tú tu asna de estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna sí me ha visto. El asna que es burra, podría decirlo por apreciación de palabras, sí me ha visto. Y tú que supuestamente escuchas mi voz y te encuentras conmigo, no me has visto. Y yo he salido aquí para contrarrestarte, para hacerte literalmente por adversario, porque tu camino es perverso, torcido. Esa palabra perverso tiene que ver con torcido, tiene que ver con
chueco o diabólicamente encaminado, ¿no? Porque tu camino es perverso delante de mí. El asna bebió y se apartó. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam le dice al ángel de Jehová, he pecado, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, me volveré. Balaam también está como que empezando a conocer a Dios, así como Jonás también estaba conociendo a Dios en este proceso. Podríamos decir que Jonás y Balaam no son diferentes como profetas, entre que desobedecen a Dios y lo obedecen. Mas sin embargo, entonces dice, bueno, si te parece mal, bueno, es que yo ya había hablado, pero Jehová, aquí también entendámoslo, usa de la ocasión y le dice, bueno, está bien, ve con esos hombres, pero ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y entonces usa de la ocasión para lo que es el siguiente proceso en el capítulo. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab. Pero hay que dejar en claro que entre la primer instrucción de Dios y la aparente segunda del versículo 19, no es el mismo Dios. Eso sí hay que dejarlo en claro. Y número dos, que obviamente Dios usa de lo que está ya provocando en pecado o provocó en desobediencia Balaam yendo en ese camino rumbo con Balac. Entonces dice, no, aquí tengo yo que garantizar que sí me obedezca. Así que vamos entonces a ver qué sucede. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto a la frontera de Arnón, que es el límite de su territorio. Balac dice a Balaam, ¿no envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam, ahora aparentemente, pues después de este proceso, entiende la cosa y le dice, Balaam respondió a ti, que yo he venido a ti, mas no podré hablar alguna cosa, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Fue Balaam con Balac, y vinieron a la ciudad de Usot. Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal y desde allí vio un extremo del pueblo. Todo se estaba preparando. Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como lo dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá Jehová venga a encontrarme y cualquier cosa que él me muestre te la haré saber. Y se fue a un monte. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y has de hablar así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a este Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará apartado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiera en mi boca para decirlo? Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente verás un extremo de ellos y no los verás todos. Desde allí me lo maldecirás. Lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro en un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac, así has de decir. Y vino a él y aquí él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí yo he recibido orden de bendecir, y él bendijo, y no podré revocarlo. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel.
Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en ellos. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, porque en Jacob no hay agujero ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no me lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego pues que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios, que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam en la cumbre de Peor, que mira hacia Jesimón. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame ahí otros 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y carneros, perdón. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Voy a seguir leyendo. Cuando vio Balaam que agradó a Jehová el bendecir a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agujero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando Balaam sus ojos vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó las palabras de Dios, el que vio la visión del Omnipotente cayendo en éxtasis, pero con sus ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos se están extendidas, como huertos junto al río, como aloes, plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, y se enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, comerá a las naciones sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y asaeteará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos he llamado y he aquí lo has resueltamente bendecido ya 3 veces. Por tanto, huye ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese una casa llena de plata, yo no pondré traspasar el mandamiento de Jehová para hacer cosa buena ni mala ni arbitrario? Mas lo que Jehová hablare, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de ser a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su palabra y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó las palabras de Dios y entendió el conocimiento del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente cayendo en éxtasis, pero con sus ojos abiertos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set y será tomada de Edom. También Seir será tomada por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob vendrá el que dominará y destruirá de la ciudad al que quedare. Viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas su postrimería perecerá para siempre. Y viendo al Cineo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la roca tu nido, que el Cineo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Kitim y afligirán en Asiria y afligirán también en Aeber, mas también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Esto es muy interesante, como lo acabamos de analizar. Balaam termina relacionando una profecía, pero una profecía que era a favor de Israel. Y tan fuerte fue a favor de Israel que cuando Balaam entiende la palabra, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga, específicamente hablando del pueblo de Israel, entonces toma a los demás naciones
no solamente a los moabitas, también a los amalecitas y obviamente a cada uno de los de la parábola que profiere específicamente en el capítulo número 24, para maldecir a esas naciones que enturbiaron su pensamiento y quisieron maldecir al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué sucede en esta situación? Podemos añadir, vamos a intentar ya a relacionar esos 10 puntos del análisis profético. Primero ubicamos el medio ambiente. El medio ambiente es de las naciones de Canaán. Naciones de Canaán que han de ser destruidas porque el pueblo de Israel ya está llegando a la tierra prometida y Dios le está entregando la tierra prometida. Ese es el ambiente del profeta. Este profeta en particular también hemos de entenderlo, no es del pueblo de Dios. Por cuanto no es del pueblo de Dios, y esto hay que sumarlo también a la interpretación, muy probablemente no estaba acostumbrado solo a consultar a Jehová, sino también tenía otro tipo de consultas. Consulto a Jehová, pero consulta a otro demonio o consulta a otros dioses. En ese sentido es entonces donde aparece la situación de Balac, y ahorita lo veremos en este contexto cuando veamos pasajes paralelos. Lo que es importante entonces entender es que no es del pueblo de Dios, es gentil, es un profeta gentil, y desde el Antiguo Testamento entonces ya existen profetas gentiles. También es un profeta que consulta a más de un Dios y no solamente a Jehová de los ejércitos, y ante esa intención ni siquiera conocía al pueblo de Israel. Entendiendo en todos estos principios, pero también de que Jehová está por encima de cualquier otro Dios, al primero que sí consultaba era a Dios, era a Jehová Dios el verdadero. Cuando no le gustaban mucho las intenciones de lo que Dios le estaba diciendo, porque a lo mejor no veía beneficio en ello, entonces consultaba a otros dioses para ver si le hablaban otras cosas diferentes. Lo que sucede en el pasaje. Dios usa de oportunidad esta situación para darle una lección grande a Balaam. Dios está por encima de cualquier Dios y también el pueblo de Israel está por encima de cualquier pueblo. Algo que no conocía Balaam probablemente. ¿Cuáles son los temas principales? Pues los temas principales obviamente es la intención de Balac de maldecir a Israel. Podríamos meternos fuertemente, aunque no es parte de la exégesis o del estudio de estudio temático de forma profética al tema que estamos viendo de Balaam, podríamos ver la adoración triple que recibe Dios para poder accionar a favor de Balaam. Balaam provoca adoración triple y aparentemente entre las primeras dos apenas está incursionando con conocer el corazón de Dios. Pero hasta la tercera, cuando ya hay un entendimiento más pleno de quién es Dios y de cómo se ha de manifestar para con Israel, entonces es que Balaam aparentemente se alinea con la voluntad de Dios y es entonces cuando empieza a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir verdaderamente. Tiene que pasar hasta 3 veces para que verdaderamente la relación de Balaam, perdón, sea un poco más cercana a Dios. Y dentro de esas 3 veces estamos hablando de 7 adoraciones, 7 altares dados a Jehová. Entonces estamos hablando de 21 altares que fueron creados a Jehová para que entonces la expresión completa sobre Balaam se diera. Y dentro de esa adoración él se limpiara también de su situación diabólica de ir persiguiendo honor, de ir persiguiendo dinero, de ir incluso consultando otros dioses. Es una situación bastante interesante el tema de Balaam cuando lo analizamos a través de estas tres adoraciones, ¿no? Esta es también parte de los temas principales de de Balaam. Y es importante mencionarlo así. ¿Por qué te lo digo? Nuevamente, te lo voy a presentar un poquito claro. Desde el versículo número 22 hasta el final, dice que Balac lo hace subir a los lugares altos donde están esos altares a Baal. Y es entonces donde Balaam dice, edifícame 7 altares y prepárame becerros. Balac entendiendo que va a adorar a quién, pues a sus dioses, los Baales que tienen ese altar de Baal. Posteriormente entonces dice, quizá venga Jehová a encontrarse conmigo. No lo sé, quizá venga. Balaam entiende que no está interactuando con cualquier dios. Que vamos a ver si puede lograr con esos 7 sacrificios sacarle información. Viene Dios al encuentro y le dice, 7 altares he ordenado. Y le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. En pocas palabras, es para ti, oh Jehová. Jehová puso palabra y empieza a bendecir. Pero
En la segunda vez, dice, respondió, versículo 13, te ruego que vengas conmigo y que los veas desde otro lugar. Solamente verás un extremo de ellos y no los verás todos, desde allí me lo maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó otros 7 altares, y volvió a suceder esto. Esta situación entonces de buscar a Dios, ¿no? A través de los 7 altares. Ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Nuevamente Jehová sale al encuentro y le dice, pues vas a decir así, y empieza a bendecir, y empieza a bendecir, y empieza a bendecir. Pero ¿qué sucede en el capítulo número 24? Cuando Balaam vio que agradó a Jehová el bendecir a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en búsqueda de agüero. Balaam, entonces, vamos a ser francos, no era un profeta como tal de Dios. Balaam era un adivino que buscaba literalmente encantación o con augurios o con movimientos de brujería o hechicería, buscaba a Dios. Y aparentemente lo encontraba. Aparentemente lo encontraba. ¿Por qué? Porque en una primera intención, Dios, al reconocer que estaba buscándolo, ahora apuntando al capítulo número 22, Dios está desde los cielos reconociendo que alguien está buscando. ¿Pero buscando qué? Maldecir al pueblo de Israel. Entonces es donde Dios se aparece y presenta su verdad. Y presenta su situación. No vayas y no bendigas. Punto. Pero como es un agorero, este Balaam, ni siquiera es un profeta, es un agorero, entonces va buscando otros medios y va buscando a otros demonios. Y esto tú ya lo encuentras en Mateo 24, digo Números 24, versículo 1, perdón. Números 24, 1. Y entonces ves esta situación en donde ya no va buscando a través de formas agoreras, ahora va buscando a través de la adoración. Una adoración que representa los 7 sacrificios delante de Dios. Y entonces a través de eso es donde ya se vacía perfectamente y se llena verdaderamente del Espíritu de Dios y entonces empieza a profetizar contra todos, pero bendición a Israel. Dios ve doble oportunidad. Y creo que es más importante la primera que la segunda. ¿Cuál es la primera? Que el pueblo de Israel quede bendito por sobre todas las cosas. Pero ve algo en el corazón de de Balaam, que probablemente le motivó a Dios presentarse a él, aún en su agorería, le motivó a Dios presentarse a él y atraerlo para sacarlo de esa agorería y convertirlo en un profeta. Esto es muy importante ver también esta transición. Un brujo, un santero, un agorero, un chamán que hoy existan en nuestro planeta, probablemente Dios lo esté viendo con intención desde su mismísimo corazón para convertirlos a Él y que ahora a través de la adoración conozcan verdaderamente al Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y este también es un proceso de lo que vemos en todo el contexto del libro de Números. Son los temas principales de este pasaje. Y cuando Dios se manifiesta ya viniendo el Espíritu de Dios sobre él, es entonces cuando vemos la intención perfecta de que incluso Dios había tornado el corazón de Balac desde su situación perversa, desde su intención agorera, desde su forma diabólica de manifestarse, a incluso convertirlo en un adorador de Dios. Porque es hasta la tercera vez que ya no hace como anterior, de formas agoreras, sino que ahora entendiendo que a través del sacrificio está presentando adoración a Dios y que así es como viene, él mismo se rinde en adoración a Dios y es cuando entonces fluye la palabra profética completa. Entonces podremos ver otras características que vamos a ver en las conclusiones. ¿Cuáles eran la descripción y personalidad y características de este mensajero? Este mensajero no era del pueblo de Dios, este mensajero era agorero, este mensajero era diabólicamente adivinador y encantador. Y por otro lado, le encantaba el dinero, ¿no? Le gustaba esa situación de la lana. ¿Cuál es la cronología? Pues tal cual lo acabamos de contar.
Primero viene Balac y ve al pueblo de Dios. Después se entera de que Balaam lo puede maldecir y entonces va con Balaam en una primera instancia y lo quiere maldecir. Pero no logra que venga Balaam, va a una segunda intención y es cuando sucede lo de consultar a Dios, a Jehová de noche y este tipo de situaciones. Entonces Balaam en cronología consulta a Dios, le dice a los príncipes primeros que no va a ir con ellos, después vuelve a consultar a Dios en cronología, le dice que ahora sí va a ir con ellos, después en el camino se topa con el ángel de Jehová, el asna se va por un lado, se va para el otro, llega a la angostura, cronológicamente ya no se puede escapar, entonces le empieza a pegar al asna, el asna habla, después de que habla, fabulosamente pareciera que había diálogo con los animales, porque Balaam hasta le contesta y se hace ahí un diálogo bien padre, y después se le abren los ojos también a Balaam para entender que el ángel de Jehová estaba presente. Y el ángel de Jehová, en esa expresión, entonces le hace sujetar la conciencia y obediencia de Balaam al ángel de Jehová, y es entonces cuando suceden los otros eventos. Llega con Balac, adoración primera vez por 7 corderos, adoración por segunda vez 7 corderos, adoración por tercera vez, y vienen todas las palabras de profecía y de bendición al pueblo de Israel. Ok, entonces, esa es la cronología del pasaje. ¿Quiénes son del pasaje como tal? ¿Quién es el remitente? Pues el remitente en profecía es el pueblo de Israel, que recibe tanta bendición como para que los amalecitas también sean destruidos, como para que los moabitas sean destruidos, para que los del pueblo de Senir sean destruidos, es decir, todos los que fueron en profecía, en maldición. Recibe bendición el pueblo de Jacob 1, 2, 3 veces en sus tiendas, en sus viviendas, en su herencia, en su fruto, en sus generaciones. Vive una bendición tremenda. Eso podría ser analizar también entonces al destinatario. El destinatario es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que ya vino después del proceso de Egipto, que también ya vino después del proceso de Moisés, porque ahora Josué está enfrente a ellos y que ya tuvieron algunas victorias. De hecho, estaban apenas próximos a derribar Jericó. Apenas. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya tenido que enviar o buscar a este Balaam como mensajero? Pues simplemente el propósito tácito de darle una lección, atraer a este individuo Balaam a la correcta adoración y a la correcta búsqueda de Dios, y atraer obviamente a bendición al pueblo de Israel. Aquí es donde surge efecto lo que te comentaba. El vaso estaba tan sucio y tan agorero que estaba muy puerco. Dios tenía que depurarlo y purificar este vaso para poder dar una correcta profecía delante de Dios, ¿no? Por eso es importante analizar el vaso. El mensaje pues es muy sencillo. Maldición y maldición y maldición sobre cada uno de los pueblos y bendición sobre el pueblo de Israel. Quien bendiga será bendito, quien maldiga será maldito. Así de sencillo lo puedes encapsular. Los pasajes paralelos que se presentan son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos van a describir más la intención de si Balaam aparece en otros pasajes y de qué manera aparece. De entrada, nos tendremos que ir después de Números 24. Y después de Números 24, aparece en Números 31. Números 31 nos ha de presentar la característica de Balaam, de qué termina sucediendo. Dice la palabra del Señor desde el versículo número 1, si quieres, de Números 31. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián y harán venganza. Me había equivocado entonces en la cronología. Todavía Moisés no moría en tiempos de Balaam, ¿no? Solo corrigiendo este aspecto que mencioné ahorita en el video. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió a Fines, hijo de Eleazar, sacerdote,
fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos los reyes de Madián, Evi, Resem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madán, y a Balaam, también hijo de Beor, mataron a cuchillo, y llevaron cautivas los hijos de Israel, las mujeres de los madianitas y sus chiquitos, a todas las bestias y a todos sus ganados. Arrebataron toda su hacienda. Algo que es interesante es que si verdaderamente hubiera Balaam, después de este proceso con Balac, conocido el corazón de Dios, se hubiera acercado al pueblo escogido de Dios y por ende hubiera sido parte de la redención y, y del reposo y de todo lo que habló, como un extranjero que se une, literalmente. Pero no lo entendió, y tan no lo entendió que terminó con los madianitas, y los madianitas en ese sentido, pues terminaron muertos y él termina muerto. Eso es importante también mencionarlo. No estamos hablando de cualquier personaje, pero Dios en una intención quiso atraerlo a su consejo y quiso venir a bendición. Versículo 30, números 31:16 dice: y les dijo Moisés, todas las mujeres habéis reservado, he aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, porque lo que hubo mortandad en la por lo que hubo, mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, que Balaam seguía en una intención de pecado, seguía en una intención mala, dañina. ¿Y qué terminó diciendo? Pues entonces Balaam, por consejo, había mencionado que hubiera que se acercaran otras mujeres que no sean judías y hebreas al pueblo de hebreo y judío para que prevaricaran contra Jehová. Ese había sido el consejo de Balaam también. Entonces hemos de entender que pues Balaam muy probablemente no le gustó el, el conocer a Dios como tal, siguió en su camino de perdición, siguió como agorero, siguió de muchas maneras. Esto nos dejaría entonces una encrucijada, porque al final de la expresión de Números 24 vemos que ya no hizo como anteriormente, sino que ahora evocó una adoración completa a Jehová. Pero para adorar completamente a Jehová hay que a obedecerlo y hay que acercarse a lo que él ama y hay que odiar lo que él odia. Por ende, entonces, muy probablemente en procesos posteriores, él cae nuevamente en su prevaricación, cae nuevamente en sus pecados, cae nuevamente en sus gustos, y entonces se olvida de Jehová porque no le agrada la ley, no le agrada el consentimiento. Deuteronomio 23:4 también nos lo dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Sira, para que te maldijese, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová Dios te amaba. Ahí está expresando nuevamente la situación que vimos en Números, pero aquí nos lo está expresando más benditamente, ¿no? Porque Dios maldijo específicamente a Moab por no haberle dado pan y agua en el camino cuando el pueblo de Israel iba caminando saliendo de Egipto, no le dio pan ni agua y por eso lo maldijo, ¿no? A quien te bendiga yo bendeciré, a quien maldiga yo maldeciré. Era el principio de Dios, específicamente hablando en este tema. Estamos viendo los pasajes paralelos. Ante esta situación entonces, seguimos viendo a Balaam. La palabra de Dios entonces, en Josué, capítulo número 13, 22, vuelve a mencionar que mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balaam, adivino. Y vuelve a mencionar entonces que era un agorero, que era un adivino hijo de Beor, con los demás que mataron. Y vuelve a mencionar la expresión de que Dios no quiso escuchar a Balaam, fue Josué capítulo 24, 10, y entonces profirió una situación al revés para que los bendijera. Se vuelve a mencionar en Nehemías 13:2 el porqué de la maldición a los moabitas, porque no bendijeron con pan y agua en el camino cuando salieron de Israel. En Miqueas 6:5 se vuelve a mencionar la situación de bendición
que estaba sobre Balaam, sobre el pueblo de Israel. Miqueas 6, lo voy a leer completo para que tú lo entiendas. Pueblo, oíd ahora lo que dice Jehová, Miqueas 6:1. Levántate, pleitea con los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene controversia con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de los siervos te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgar, para que conozcas las justicias de Dios. ¿Qué era lo que respondió? Pues bendición, bendición y bendición. Pero aquí lo vuelve a mencionar entonces en Miqueas como profecía, ¿no? De que por qué se ha alejado tanto el pueblo de Israel. Segunda de Pedro 2:15 nos habla entonces de esos falsos profetas y falsos maestros que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Pedro hace de alguna manera y entiende en una singularidad entonces que Balaam, extraviado por querer seguir el dinero, fue reprendido por esa iniquidad, y aún una asna muda hablando con voz hombre refrenó la locura del profeta. Pero fíjate qué interesante, Pedro le reconoce como profeta cuando ya entendemos que en el Antiguo Testamento era más reconocido y terminó siendo reconocido como un qué, como un adivino. Pedro se equivocó. Esta es una situación bastante interesante de analizar y ahorita lo terminaremos de fraguar, pero estamos viendo las concordancias. Judas 1:11 también nos menciona de eso. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál era el error de Balaam? Pues obviamente lo que vemos de la gorería y obviamente lo que vemos de perseguir el dinero. Ahí está. Aún incluso en Apocalipsis, uno de los mensajes a las iglesias dice Jesucristo, pero tengo unas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y entonces aquí está más grande el contexto del error de Balaam y de la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Ir por el dinero, fornicar, generar adulterio, poner tropiezos a los hijos de Israel por no santificándose, yendo a cosas sacrificadas a los ídolos y comiendo de ellas. Entonces es una situación todavía más fuerte, mucho, mucho más fuerte. Lo que Jesucristo reconoce es conforme a Balaam, no solamente el tema de la gorería y no solamente el tema del amor al dinero. Ahora también, y lo vimos en el libro de Deuteronomio y de Números más adelante, en el capítulo 31, que Balaam provocaba ¿qué? Provocaba incitar a los hijos de Israel para que fornicaran con las otras naciones en tema de sus mujeres. Entonces es un tema mucho, mucho más fuerte. Entendiendo estos pasajes paralelos que nos arroja la Biblia en expresión, vamos entonces por fin a hacer el número 9 de la metodología profética. Y el número 9 nos dice entonces tratar de segmentar y definir qué sí es lo profético y qué es lo didáctico, y qué pasajes ya se cumplieron. Lo que debemos de entender es que ya se cumplió en las profecías contra Moab. Moab fue destruida, Moab fue erogada, también los amalecitas y muchas de las cosas así en ese sentido ya se cumplieron. Entonces es una profecía que se hizo, pero también por otro lado es una profecía que se está cumpliendo, porque toda la bendición sobre el pueblo de Israel sigue vigente, en el sentido que se equivocan, Dios los reprende, se arrepienten y sigue vigente cada una de las bendiciones que profirió este agorero profeta de Balaam, o profeta Balaam, hacia el pueblo de Israel. Pero ¿cuál sí es la profecía? Pues podríamos decir Números 24. ¿Cuál no es la profecía? Pues todo lo demás. Todo lo demás en el sentido de entender, a lo mejor son los números 22, 8 y 9, cuando Dios dice, no vayas y no los maldigas. Punto. ¿No? Pero también quedaría en el tintero si verdaderamente consultó a Dios desde un principio.
a ese Dios Jehová en ese sentido, porque cuando el ángel de Jehová ya se presenta, es entonces cuando dice tu corazón es perverso y he bajado y decidido hasta matarte. Pero te quiero enseñar algo. Y es cuando le enseña el proceso de adoración. Cómo debe ser un proceso de adoración a través de los altares, a través de los 7 carneros en cada expresión, y que a través de eso es que el Espíritu de Jehová baja a este agorero profeta Balaam. ¿Qué entendemos entonces con estos mensajes y qué entendemos con esta apreciación? ¿Cuál es la conclusión y qué sí podemos tomar como el propósito final de lo que siempre buscamos cuando analizamos proféticamente la Biblia? El corazón de Dios. El corazón de Dios es irrevocable, el corazón de Dios se mantiene en una misma línea. Y cuando Dios ha hablado, no esperes que si no has cumplido esa instrucción, Él vuelva a hablar. Es como si Dios dijera, imagínate que Dios es tu padre, bueno, no te imagines, Dios es tu padre, pero imagínate que estás en la casa de Dios, como coloquialmente tenemos las casas. Y Él como padre te dice, hijo o hija fulanita de tal, haz tu cama. Y por ahí escuchas como que muy sonsamente o muy en murmullo, quiero que bajes a comer. ¿Ok? Y te presentas en la cocina y papá te dice, oye, ¿qué haces aquí? No, pues es que me dijiste que bajara a comer. ¿Cómo te puedo decir que bajes a comer si primero te dije haz tu cama? Y ahorita iba a revisar si hiciste tu cama para que entonces me arreglaras el librero. Y después de arreglar el librero, entonces bajas a comer. Dios nunca va a dar una instrucción posterior a una instrucción que no has obedecido. Nunca. Y ese es el principio de cómo podemos ir entendiendo proféticamente a Dios. Por otro lado, el camino de lo que sí podemos añadir en este proceso, el camino sigue siendo obediencia. El camino ahora añade un principio mayor, es adoración. Para que Dios lo escuchemos debemos adorarlo y adorarlo en la intimidad del sacrificio. Ese es el principio. No te estoy diciendo que ahorita regresemos a hacer sacrificios sacerdotales como de carneros y de altar y todo eso. No, pero ahora entonces hablo como Pablo lo diría en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, todo ese proceso de sacrificio nos está enseñando la adoración, de la cual nosotros, al presentar esa adoración, ya le sumamos obediencia, pero al presentar adoración, entonces es cuando escuchamos a Dios. Y si te puedo ser bien franco, adorar no tiene nada que ver con cantar y no tiene nada que ver con danzar. Adorar tiene que ver con una vida que se plantea delante de Dios en sacrificio vivo de santidad. Esa es la mayor manifestación de adoración. Deja tu Facebook, deja tu Twitter, deja tus redes sociales, santifícate delante de Dios. Deja tus revistas, lee la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y solamente un libro será tu meditación, la palabra de Dios. Porque meditarás en él de día y de noche y de él estará tu delicia y en él yo te hablaré y... ¿Sí me explico? O sea, ese es el proceso de sacrificio. Pablo lo resume como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu culto racional. Deja amistades que no te competen, deja situaciones en la televisión que no te competen, deja el internet, ubícate y santifícate y sacrifícate buscando a Dios, dejando la carne. Parte de entender los sacrificios levíticos es entender que el 100% de ellos nos hablan de dejar el orgullo, de dejar la carne, de dejar pasiones, que es constantemente congruente con lo que el Nuevo Testamento nos enseña para que el Espíritu de Dios se manifieste sobre tu vida. Algo que Balac provocó, aunque sea solo una triste vez, sobre su vida, específicamente en la tercera presentación de sacrificios. Entonces, todo esto es una constante conclusión y de aplicación personal. Muchos dicen, es que yo no creo que Dios me hable porque no lo escucho. Bueno, haz un principio de adoración diario sobre tu vida, continuo de adoración, de santificación, y entonces cuida que no peques, cuida las formas de la carne, alejarlas de tu vida, y entonces entenderás que en un momento de esos Dios te va a hablar.
Y te va a hablar a través de la Escritura, y te va a hablar de manera a través de ese Espíritu Santo que está en ti y te hace entender en tu mente y te hace crear una conciencia, pero probablemente también te hablará al oído de tu mente o te hablará al oído físico. Yo no dudo, y también bendita historia he sido testigo de que Dios sí puede hablar también en esa dimensión, en la esfera física, en la esfera en donde tu oído le puede escuchar tácitamente. Pero para eso tienes que vivir un proceso de santidad, tienes que vivir un proceso de arrepentimiento si te has equivocado y un proceso de obediencia constante a cada palabra de Dios. Y no esperes que te hable otra vez si no has obedecido una instrucción. Yo se los planteo de forma tácita a los que quieren ser profetas, a los que quieren ser maestros, a los que quieren ser apóstoles y manifestar ministerios y manifestar muchas cosas. En conclusión, cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo es su carácter, Él no nos va a hablar si no empezamos a obedecer su palabra escrita. Si empezamos a obedecer su palabra escrita, aparte de hablarnos a través de ahí, nos va a hablar a través del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios lo empezamos a obedecer y somos conscientes de su voz en nosotros, en nuestro interior, y lo obedecemos, entonces bendita historia nos hablará Jesucristo como Señor de la iglesia. Y como Señor de la iglesia te hablará de profeta, te hablará de apóstol, te hablará de maestro, te hablará de muchas maneras. Utilizará a esos hombres para que te hablen, pero también tú podrás de alguna manera escuchar al Señor Jesucristo. Y si entonces escuchas al Espíritu Santo y escuchas y obedeces al Hijo y te sacrificas y te santificas en ese tenor, probablemente escuches a Dios Padre. Y a ese nivel te lo estoy diciendo. No rebasando ni poniendo en superioridad la voz audible de Dios sobre tu vida, sino que todo es un proceso ascendente, cronológico, de bendición sobre de ti. Primero lo escritural, luego lo espiritual y es Espíritu Santo, Jesucristo, y termina siendo Dios sobre tu vida. Y es muy congruente porque estas palabras Dios las está poniendo en mi boca para que entiendas cómo Él es que Él opera las situaciones cuando lo veamos en misión y propósitos de la iglesia, operaciones, el energema de Dios en la próxima, o más bien en esta semana, o la próxima semana. Entonces, ¿qué conclusiones tomas de Balaam? A veces tú y yo somos como Balaam. Tratamos de escuchar a Dios entre la agorería, entre qué me dice Dios en el horóscopo, qué me dice Dios a través de un santero, qué me dice Dios a través de conjuros, a través de encantamientos, qué me dice Dios de esa manera. Y aún en eso, por misericordia, Dios se manifestó a Balaam para darse a conocer realmente a la vida de Balaam. Él terminó escogiendo por su pecado y por su avaricia y por todo, su fornicación y por todo eso. Pero que Dios no se le haya presentado, no podemos decir que no, porque ahí está el texto en Números 22. Es parte de las conclusiones que estamos generando. No podemos saber si verdaderamente sí se arrepintió o no. Dicen que fue muerto cuando mataron a la tierra de Madián, a los madianitas. Entonces, pues bueno, tratemos de ver que a lo mejor pues ni siquiera fue eso, ¿no? Tuvo la oportunidad de convertirse, Dios se volcó a él y aún incluso fue en determinado punto profeta de él, pero terminó en sus agorerías, terminó en sus encantamientos, siguió en sus fornicaciones, siguió persiguiendo el dinero, la fama, la fortuna. Y te digo honestamente, muchos ministros que se dicen ser de Dios tienen la doctrina de Balaam fuertemente arraigada y morirán por consecuencia de arraigar en sus vidas esa doctrina de Balaam. A ti y a mí lo único que nos corresponde es santificarnos. Y proceso tan sencillo como lo vemos en el Evangelio. Tienes pecado, arrepiéntete. Después de tu arrepentimiento, obedece. Después de tu obediencia, santifícate. Es lo que te toca hacer. No hay más de eso. Es dificilísimo, sí es dificilísimo, pero tienes pecado, Jesucristo te lava si te arrepientes. ¿Quieres obedecerlo? El Espíritu Santo de Dios te llena y te capacita para obedecerlo, el fruto del Espíritu. ¿Quieres santificarte? El Espíritu también te ayuda en ese trabajo. Entonces Dios no te dejó solo. Y de hecho, en todo ese empoderamiento, en todo ese poder que manifiesta Dios sobre tu vida, ni siquiera tú necesitas hacer algo, solo necesitas desearlo y practicarlo. Desearlo y practicarlo, porque el Espíritu Santo de Dios te ayuda con poder en tus debilidades. Espero que te esté sirviendo
usar entonces esta metodología profética para poder analizar la palabra de Dios. Método profético. Yo creo que ha sido muy bendito. Yo espero en el nombre de Cristo Jesús que sigas usando de la palabra de Dios para analizarla así, de forma profética y con estos 10 puntos. Con estos 10 puntos que ya hemos corroborado y repetido. Cómo usar el método profético a un pasaje, a un evento profético, a una persona profética, a un profeta. Sin más por ahora, te bendigo verdaderamente. Piensa en Jonás. Probablemente tú eres un Jonás que si has escuchado a Dios y hoy le estás desobedeciendo y estás huyendo a la voz de Dios, no vaya a ser que termines dentro de un pez. Y aún dentro del pez, oro para que Dios te hable y te encamine al arrepentimiento para que salgas de ese pez. Créeme, yo he estado en mis propios peces adentro. Y dije mis propios peces, no solo uno. Pero en arrepentimiento, en humillación y decisión de obediencia, es donde Dios nuevamente te restaura y te restablece al nivel de donde estabas y te sigue catapultando en gloria. O probablemente eres un Balaam, que no solamente estás usando de aprender de la Biblia, estás queriendo aprender esotería, estás queriendo aprender metafísica, estás queriendo aprender otros sustentos y argumentos para alcanzar espiritualidad y alcanzar esa superioridad. A lo mejor, para aquellos que ven películas, porque sé de algunos alumnos que les gusta también el cine, a lo mejor eres como el Doctor Strange de Marvel, este doctor que por querer sanar su corazón y sanar sus manos, termina en una situación tan diabólica como entender los principios de agorería y de dominio demoníaco y todo eso. Ah, pero eso sí, quería algo bueno para la humanidad, quería un principio de Dios. No, mi hermano, todo puede ser turbio, digo, todo aparentará ser de Dios, pero no es cierto, hay solo un camino, hay solo una verdad y hay solo una vida y se llama Jesucristo. Es bendición. Si eres como Jonás, no importa, arrepiéntete, serás como hijo de Dios. Si eres como Balaam, no importa, arrepiéntete, serás también llamado hijo de Dios. Encamínate entonces, arrepentimiento, obedecimiento y santificación, procesos naturales y que deben ser obligados siempre en nuestras vidas para estar cerca de Dios. Cuídate, nos seguimos viendo. ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es entonces que me hagas el mismo análisis de los 10 pasos de método profético sobre un pasaje o evento profético de tu elección en la palabra de Dios. Vamos a ver qué me presentas. No estoy diciendo un profeta en particular, ni tampoco estoy diciendo un evento en particular. Vamos a ver si tu análisis lo haces en una bendita historia para que Dios te hable y obviamente refieras una buena tarea. Gracias. Que Dios te bendiga. Espero tu tarea en documento de Word. Dios te bendiga.